Resolver un sistema de dos ecuaciones lineales consiste en encontrar los valores de las variables x y y para los cuales se satisfacen ambas ecuaciones. Las variables pueden tomar diferentes nombres. Sin embargo, existen tres casos: que el sistema tenga una solución única, ninguna solución o soluciones infinitas. Resolverás un sistema de ecuaciones por el método de determinantes o regla de Cramer. Es necesario calcular tres valores. El primero de ellos es delta S o el determinante del sistema. Delta A será el determinante de la variable A y delta B será el determinante de la variable B. Para calcular la determinante del sistema, comienza por ordenar las ecuaciones en forma de columnas, es decir, en una columna los coeficientes de la primera variable, en este caso A, en la segunda columna los coeficientes de la segunda variable, en este caso B, y en la tercera columna, después del signo igual, los coeficientes numéricos. Puedes apreciar cómo quedan colocados los cuatro números en la tabla, la columna de A y la columna de B. Recuerda que las columnas son verticales y las filas horizontales. De manera formal, se representa como dos barras con las columnas de números dentro. Esto es solo el arreglo para poder calcular el determinante del sistema. Multiplica los números en la diagonal que se muestra. Es llamada diagonal principal. Empieza a la izquierda en la parte superior y termina a la derecha en la parte inferior. Los números a multiplicar son 2 y 9, cuyo resultado es 18. La diagonal secundaria es la que empieza abajo en la izquierda y termina arriba a la derecha. Los números son menos 6 y menos 3. Su producto da 18. El determinante del sistema se calcula como el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria, lo cual da como resultado 0. Una determinante con valor igual a 0 implica que el sistema no tiene una solución única, sin embargo puede tener infinitas o ninguna solución. Ahora vas a calcular la determinante de la variable A. Para ello debes usar la columna de los términos independientes, colocarla en lugar de la columna de A como se muestra. Las operaciones para calcular el determinante de A son las mismas, el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria, lo cual da un resultado de 81. Ahora, para calcular la determinante de B, sigue un procedimiento similar, con la diferencia de que la columna en la que colocarás los términos independientes es la columna de B. Con la determinante de B expresada, comienza por multiplicar la diagonal mayor menos el producto de la diagonal menor. Al final de las operaciones, la determinante de B resulta ser 54. Los valores de las variables A y B pueden ser calculados como sigue. A es igual al determinante de A sobre el determinante del sistema. B es igual al determinante de B sobre el determinante del sistema. Sustituyendo se tiene que A es igual a 81 sobre 0 y B es igual a 54 sobre 0. A y B son iguales a infinito. Se muestra la gráfica de las ecuaciones lineales 1 y 2. Se trata de dos rectas paralelas. Dichas rectas nunca se intersectarán, por lo que el sistema no tiene solución.